Hola, ¿qué tal? Buenas noches, mi nombre es Francisco y me tengo que compartir con ustedes la vida devocional de Jesús según el Evangelio de Juan, al que yo titulé Un modelo de comunión con el Padre. Mis hermanos, la vida devocional es uno de los pilares fundamentales del crecimiento espiritual de todo creyente. Y esta no consiste únicamente en cumplir con una rutina de oración o lectura bíblica, sino en cultivar una relación constante y profunda con el Dios verdadero. En este sentido, ninguna persona ofrece un ejemplo más profundo que Jesucristo, que aunque era el Hijo eterno de Dios, durante su ministerio terrenal vivió en completa dependencia del Padre y mostró una comunión permanente con Él. El Evangelio de Juan presenta esta realidad de manera especial. A diferencia de los evangelios sinópticos, Juan enfatiza la relación íntima entre el Padre y el Hijo. En sus páginas encontramos a Jesús orando, obedeciendo, escuchando al Padre, haciendo su voluntad y viviendo para glorificarlo. Su vida devocional no fue una actividad ocasional, sino el fundamento de todo su ministerio. Estudiar la vida devocional de Jesús no solo aumenta nuestro conocimiento acerca de Él, sino que también desafía a los creyentes a desarrollar una comunión más profunda con el Dios verdadero. Si el Hijo de Dios vivió dependiendo del Padre en cada momento, ¿cuánto más necesitamos nosotros permanecer cerca de Dios todos los días? Así que primeramente, mis hermanos, veamos una vida centrada en hacer la voluntad del Padre. Una de las características más sobresalientes de la vida devocional de Jesús en el Evangelio de Juan fue su compromiso absoluto con la voluntad del Padre. Jesús nunca actuó de manera independiente ni buscó satisfacer sus propios intereses. Toda su vida estuvo orientada a cumplir el propósito que el Padre le había encomendado. Jesús declaró en Juan capítulo 6, porque he descendido del cielo, dice Jesús, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Esta afirmación revela que la verdadera vida devocional comienza con una actitud de obediencia. Para Jesús, la comunión con el Padre no consistía solamente en hablar con Él, sino en vivir conforme a su voluntad. Más adelante Jesús afirmó en Juan capítulo 4, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Así como el alimento sostiene la vida física, hacer la voluntad de Dios sostenía la vida espiritual y el ministerio de Jesús. Su mayor satisfacción era agradar al Padre. En segundo lugar, podemos ver una comunión permanente con el Padre. El Evangelio de Juan también muestra que Jesús vivía en una relación constante con el Padre. No existía separación entre su tiempo de oración y el resto de su vida. Toda su existencia transcurría en comunión con Dios. Jesús mismo declaró en Juan capítulo 5, el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera. Más adelante añadió en el versículo 30, yo no puedo hacer nada por iniciativa mía. Como oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Hermanos, estas palabras reflejan una dependencia continua del Padre. Jesús escuchaba, obedecía y actuaba conforme a la voluntad divina. Su ministerio no estaba impulsado por estrategias humanas, sino por una comunión constante con Dios. Esta enseñanza desafía a los creyentes modernos. Muchas veces buscamos servir a Dios confiando en nuestras capacidades, en nuestros talentos, en nuestras habilidades, mientras descuidamos la comunión con Él. Jesús nos enseña que el verdadero servicio nace de una relación viva con el Padre. En tercer lugar, vemos que la oración como expresión de intimidad. Aunque el Evangelio de Juan registra menos escenas de oración que los demás evangelios, conserva la oración más extensa y profunda pronunciada por Jesús, la oración sacerdotal en Juan capítulo 17. Ahí Jesús comienza diciendo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti. Esta oración revela varios aspectos de su vida devocional. En primer lugar, muestra una profunda confianza en el Padre. Jesús se enfrenta a la cruz con plena seguridad en el plan de Dios. En segundo lugar, evidencia su mayor deseo por la gloria del Padre, incluso ante el sufrimiento inminente. La prioridad de Jesús no era evitar el dolor, sino glorificar a su Padre. Y finalmente, esta oración manifiesta su amor por sus discípulos. Jesús intercede para que sean guardados,
santificados y para que permanezcan unidos. Una verdadera vida devocional nunca termina únicamente con las necesidades personales, sino también nos enseña a orar por otros y por el avance del reino de Dios. En cuarto lugar, vemos que permanecer en Cristo es el fruto de la vida devocional. En Juan 15 encontramos una de las enseñanzas más importantes sobre la comunión espiritual. Jesús utiliza la figura de la vid y los pámpanos para explicar la relación entre él y sus discípulos. Jesús nos dice en el verso 4, permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el pámpano no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Y añade en el verso 5, porque separados de mí, nada pueden hacer. La palabra permanecer aparece repetidamente en este capítulo y expresa una relación continua de dependencia, confianza y obediencia. Hermanos, la vida devocional no consiste simplemente en realizar actividades espirituales, sino en permanecer unidos a Cristo mediante su palabra, la oración y la obediencia. Así como una rama recibe toda su vida de la vid, el creyente recibe fortaleza espiritual únicamente permaneciendo en Cristo. El catecismo de Heidelberg enseña que la verdadera fe es un conocimiento verdadero, una confianza plena en Cristo. Permanecer en Cristo, hermanos, implica precisamente vivir cada día, confiando en Él como la fuente de toda vida espiritual. Y en quinto lugar, hermanos, Juan nos enseña que la gloria de Dios como propósito de la vida devocional. Una última característica sobresaliente de la vida de Jesús en Juan es que todo cuanto hacía tenía un propósito: glorificar a su Padre. Jesús afirmó en Juan capítulo 17, versículo 4, yo te glorifiqué en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. La meta de la vida devocional no es sentir experiencias espirituales extraordinarias, ni obteniendo beneficios personales. Su propósito, mis hermanos, su propósito principal es conocer mejor a Dios y vivir de tal manera que Él, solamente Él, sea glorificado. Cuando el creyente permanece en Cristo, obedece su palabra y depende diariamente de Él, toda su vida comienza a reflejar el carácter de Dios. En conclusión, hermanos, el Evangelio de Juan presenta a Jesucristo como el modelo perfecto de una vida devocional. Su comunión con el Padre fue constante, profunda y completamente orientada hacia la obediencia y la gloria de Dios. Jesús vivió dependiendo del Padre, escuchando su voz, haciendo su voluntad y permaneciendo en comunión con Él. Este ejemplo desafía profundamente a la iglesia de hoy. En una cultura caracterizada por el activismo, las distracciones y la autosuficiencia, Jesús nos recuerda que ningún ministerio, ningún servicio o actividad espiritual puede sustituir una relación íntima con Dios. La verdadera eficacia espiritual nace, hermanos, de permanecer en Cristo. La vida devocional tampoco debe reducirse a un momento específico del día. Así como Jesús vivió continuamente consciente de la presencia del Padre, el creyente está llamado a cultivar una comunión constante mediante la oración, la meditación de las Escrituras y la obediencia diaria. Finalmente, el propósito de toda vida devocional no es simplemente crecer en conocimiento, sino reflejar la gloria de Dios en cada área de nuestra vida. Cuando permanecemos en Cristo, damos fruto para su reino y mostramos al mundo el poder transformador del Evangelio, hermanos. Así, la vida de Jesús no solo se convierte en nuestro ejemplo, sino también en la fuente de nuestra esperanza, pues Él hace posible que vivamos en comunión con el Padre por medio de su obra redentora y la presencia del Espíritu Santo. Mis hermanos, muy buenas noches, muchas gracias y que Dios les bendiga.